El presidente Kuczynski y la líder de Fuerza Popular Keiko Fujimori se reunieron esta tarde en Palacio de Gobierno. En el encuentro, la ex candidata presidencial propuso la creación de la Procuraduría General de la República y el refuerzo de algunos órganos de control, mientras que el mandatario planteó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Según dijeron al salir, el impulso a los grandes y pequeños proyectos de inversión también fue materia del diálogo. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. El exmandatario calificó la medida de sorpresiva y abusiva y exhortó al Poder Judicial a no dejarse presionar ni mediática ni políticamente para emitir su fallo. La audiencia para resolver el pedido está prevista para mañana a las 10 de la mañana. Y el candidato a Contralor Nelson Schack asistió al Congreso, donde se entrevistó con representantes de las bancadas de Alianza para el Progreso y el APRA. Mañana la Comisión Permanente se reunirá a fin de conformar un grupo de trabajo que evalúe la propuesta del Ejecutivo. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, fue citado a la Comisión de Descentralización del Congreso por el accidente ocurrido el fin de semana en el Cerro San Cristóbal, pero no acudió. En su reemplazo asistió la teniente alcaldesa Patricia Juárez. A la sesión de la referida comisión asistió también el alcalde del RIMAC, Enrique Peramás, quien pidió a los parlamentarios hacer un llamado de atención a Castañeda Locio. Como saben, si quiere estar informado las 24 horas del día, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Bueno, y empezamos la presente edición de En Portada con una información de último minuto relacionado al caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. En la solicitud de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por 18 meses, hay un detalle hasta ahora desconocido. Canal N accedió a este explosivo documento que podría desencadenar la suerte de Ollanta Humala Tazo en las próximas horas. En la página 9 de este requerimiento del fiscal Germán Juárez Atoche se lee lo siguiente. Se atribuye a los procesados Ollanta Humala y Nadine Heredia el hecho de haber recibido dinero proveniente de las empresas privadas Odebrecht y OAS. Sobre los 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña humalista del 2011 ya se ha escrito bastante. Lo que no se sabía aún es la participación de OAS, la otra empresa brasileña, en esta trama. El documento indica que el dinero entregado a Humala por parte de OAS sería el producto de actos de corrupción producidos en Brasil y Perú. La obra en cuestión es esta. Se trata del mejoramiento del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Una obra valorizada en 487 millones de soles, que ahora luce así, sin terminar, con problemas técnicos aún no resueltos y con muchos cuestionamientos de por medio. Es el inicio de la obra tal vez más importante de la gestión del gobierno regional del Cusco. Según el documento del fiscal Juárez Atoche, Humala habría recibido de OAS el 2.5% del valor de la obra. La tercera gran obra que se pidió fue el hospital regional, el Antonio Lorena. Este dinero se habría entregado en el marco de la campaña presidencial de 2011. OAS fue beneficiada con el millonario contrato recién en julio de 2012, mientras el presidente regional de entonces en el Cusco era el nacionalista Jorge Acurio Tito. Jorge Acurio, por cierto, está en prisión preventiva al haber sido relacionado a otro millonario pago de coima de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Hoy se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas. Bueno, esta era la información de último minuto. Como saben, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva para Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. El pedido se va a ver mañana en el Poder Judicial a las 10 de la mañana. Sí. Y lo que hemos presentado es parte del pedido, el sustento del fiscal Juárez Atoche para cambiar la situación de comparecencia de Ollanta Humala y Nadine Heredia por la de prisión preventiva por todo este tiempo. Claro, es un largo documento, pero esto es
un punto que está en la página 9 y que aporta información que sí, efectivamente, hasta el momento no se conocía y que tiene que ver con un supuesto aporte de OAS previo a la asunción al poder o la llegada al poder de Ollanta Humala, pero que guarda una proporción matemática con el valor de la obra. Sí. Y entonces... todo calza. Así es. Bueno, por lo menos para la Fiscalía, ¿no es cierto?, que está presentando ese sustento ante el Poder Judicial. Y bueno, era justo uno de nuestros temas, por supuesto, esta información, la que ocurrió hace relativamente poco, y queremos aquí compartirla con nuestros invitados. A los que vamos a presentar. Primero, todavía estamos distraídos con la noticia de Ollanta Humala, Nadine Heredia. El señor Daniel Abugataz, él es uno de nuestros invitados, es congresista nacionalista, y también al ex parlamentario de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, tenemos, además me imagino, también declaraciones del señor Ollanta Humala, luego de haber recibido la noticia. Y haberse reunido además con sus abogados durante toda la tarde y declaró a la prensa. Vamos con eso primero y luego conversamos aquí con nuestros invitados. Por favor, díganle seguridad a ustedes. El día de hoy, por favor, seguridad. Con mi esposa y con mis abogados hemos recibido con sorpresa esta medida abusiva, y esta medida, valga la redundancia, sorpresiva. Abusiva porque en el caso de nosotros no tenemos impedimento de salir del país. Nosotros estamos cumpliendo con todas las disposiciones fiscales, estamos cumpliendo plenamente, colaborando con la investigación, porque somos los principales interesados en que esto se aclare. Y... Muy bien. Bien, sorpresiva sin duda, no se le esperaba porque no conocía de esta nueva información. Pero bueno, ahora sí, empecemos por nuestro invitado, el señor Abugataz. Bueno, ¿a qué le sabe esto de aquí después de tantos años de colaboración? Bueno, al margen de lo desagradable, la frustración y todo el tema de lo que ha significado mi apoyo, mi participación con el señor Humala y su señora, este tema puntualmente creo yo que es sorprendente. Es sorprendente porque el modus operandi, cuando hay una evidencia, es: yo tramito la detención y te detengo y después te explico por qué. Caso los señores del Ministerio de Transportes y los otros. Solicitar una detención preventiva sobre una información que se viene conociendo desde hace 2 años, ¿no es cierto? Y analizando la coyuntura actual en la cual se encuentra la Fiscalía, o sea, ha pasado por agua tibia que la Fiscalía en la práctica lo que ha hecho ha sido dejar sin efecto todas las delaciones del señor Barata, incluida la delación de los $3 millones contra el señor Humala. De la noche a la mañana aparece esa denuncia y todos estamos hablando de la prisión preventiva para el señor Humala y para la señora Heredia. Puede esto alegrar a muchísima gente, pero creo yo que debemos analizar seriamente qué es lo que está pasando. ¿Se está respetando el debido proceso? Yo espero que sí. Si hay evidencias, ¿por qué no lo has detenido? Si no las hay, ¿a santo de qué pides una prisión preventiva si estás asumiendo que hay algunas evidencias? Es extraño y reitero, en la situación en la cual se encuentra la Fiscalía el día de hoy, donde se ha tirado abajo todo el apoyo de que Barata brindaba para develar los grandes hechos de corrupción en el país, aparece esta denuncia que distrae la atención de todos nosotros. Bueno, buenas noches. Es evidente y conocido que yo no soy pues un cercano al señor Ollanta Humala, hemos sido adversarios políticos. Sin embargo, en este caso, lo primero que hay que decir es que no conocemos exactamente cuáles son los motivos por los cuales este fiscal está solicitando esta prisión preventiva. No se puede adelantar, no se puede decir en todo caso es irresponsable, es abusivo, etc. Lo que sí me gustaría decir es que cuando se pide una prisión preventiva no significa un adelanto de sentencia. Si bien el fiscal puede tener una serie de elementos de convicción que no se sabían, que ponen aprietos, digamos, procesalmente hablando, el señor Humala y la señora Nadine Heredia. He leído, por ejemplo, en uno de los pantallazos que están en redes sociales, que se habría determinado que las cuentas del nacionalismo, de la campaña, estaban manejadas por cuentas privadas, personales, sí, ¿no? De manera que el tema de lavado de activos y otros delitos probablemente están cobrando mayor fuerza en la teoría fiscal.
Pero para que haya una prisión preventiva, además de los elementos de convicción, se tiene que configurar otros elementos. El más importante, si bien la ley habla y Daniel es abogado también, el tema del peligro de fuga. Así es. Me parece, te repito, no es para nada cercano a mí el señor Ollantumala ni Heredia, que no hay elementos para conseguir pero me eso. parece, y eso lo tendrá que evaluar el juez, no conozco, repito, la carpeta fiscal, que elementos que señalen que se podría fugar en cualquier momento el señor Humala o la señora Heredia, no hay. Sí me parece que sería prudente, por lo menos, sí un impedimento de salir del país. O sea, no es necesario ir a la medida más extrema para asegurar que el juicio se desarrolle, porque el fiscal no es juez. Y esto estaba recién comenzando. Yo entiendo que muchos... Juan de Dios, mira, pero ni siquiera ha formulado acusación. Exacto. O sea, ni siquiera ha formulado acusación después de 3 años de seguir el caso. Por eso le decía, no, y en este caso no me van a decir que soy pues cercano a Humala ni mucho menos, claro. Pero, repito, no quiero adelantarme. Probablemente el fiscal de repente sí ha argumentado no solamente los nuevos elementos, sino también algo del peligro de fuga. Pero hay que entender, a veces cuando vemos en alguna noticia de que está probado que él fue, ok. Claro, entonces no quiere decir que hay que meterle preso de una vez. Como quien dice, no perdamos tiempo. No hay, exacto, eso queda pendiente en todo caso una reforma judicial para que en los casos en los cuales los elementos de prueba son indubitables, se pueda acelerar un juicio, un proceso. Sí. Pero ahora mismo no es esta prisión preventiva no es un adelanto de sentencia. Entonces, no gusto no, y lo dejamos acá a los televidentes, si están simpatizan o no con el señor Humala, como ciudadano tiene derechos. En este sentido, me parece, repito, que además de los elementos de convicción, que los hay, que me parece que son muy fuertes, muy contundentes, tiene que ver el tema del peligro de fuga. Y si le piden al Poder Judicial la prisión preventiva, el juez no puede decir prisión preventiva no, pero impedimento de salida sí, porque no está en el pedido. Entiendo que sí se podría hacer. ¿Sí? No soy experto. ¿Puede resolver respecto a algo que no le han pedido? Lo que pasa es que está pidiendo, en este caso, una medida para asegurar que el proceso se lleve bien. Ahora, entonces, como quien modula, digamos, el fallo, dice, bueno, no voy a... Creo, el propio juez Carguancho lo ha hecho antes. Creo que sí. Entonces, y me parecería más razonable. ¿No? Ahora, evidentemente, si es que hay un impedimento de salida y resulta que a la policía se le escapa las narices y se va por la frontera y termina en Bolivia, como pasó con en Estados Unidos, en California, ¿no? Como Toledo. Evidentemente es una responsabilidad política del Ministerio de Interior y de la policía. Pero vamos al tema jurídico. Te repito, no es de mi simpatía, señor Humala, ni de mucho menos. No, eso ha quedado claro, hay que defender la legalidad independientemente de cómo se llame. Aquí, bueno, a grosso modo, tratando de leer un poco el expediente, el pedido del fiscal ante el Poder Judicial, claro, tiene, por ejemplo, este sustento de OAS, que también habría pagado una millonaria coima a Ollantumala por estas obras en el curso y la refacción del hospital, que nunca se dio, tantas obras además inconclusas en nuestro país, horrible. Pero luego más adelante, cuando habla sobre el peligro de fuga, ¿no es cierto? Que es además lo que los abogados han hablado durante todo el día. Y entonces el doctor Nakazaki, que tampoco es, digamos, porrista de Nadine Heredia ni Ollantumala, ¿no es cierto? Ha dicho, durante toda la tarde ha tuiteado, ¿no? Y me sorprende además que también otro ex congresista fujimorista vaya en el mismo sentido, que quiere que se cumpla el debido proceso. Y lo que dijo César Nakazaki, a quien le cerraron las puertas desde Palacio de Gobierno cuando el señor Ollantumala estaba ahí, cuando se hizo el pedido de indulto para Alberto Fujimori, dice: fiscal Juárez escoge un mal momento para hacer este pedido. La caída del testimonio de Barata, hay que recordar que eso fue la semana pasada, ¿no es cierto? Que por una descoordinación aparente entre fiscales ya no se iba a tomar en cuenta, Barata había dicho que ya no iba a hablar más, ¿no es cierto? Eso es lo que había dicho en este caso específico, luego aclaró el Ministerio Público para no ponernos nerviosos sobre los otros casos relacionados al tema Lavallato. Dice, a ver, fiscal en audiencia tendrá que demostrar que el peligro procesal ha aumentado a máxima intensidad y que comparecencia ya no funciona. O sea que la situación actual es un peligro para estas personas que están siendo investigadas. La existencia de más pruebas, ¿no es cierto?, de que han cometido un delito, en este caso Ollantumala y Nadine Heredia, no sirve para cambiar la comparecencia por prisión preventiva, sino el aumento del peligro procesal, y lo dice un penalista, ¿no es cierto? La existencia de más pruebas servirá, dice, para formular acusación, ¿no es cierto?, y pedir que Ollantumala y Nadine Heredia sean llevados a un juicio oral, pero no para la prisión preventiva. Pedidos de prisión preventiva sin fundamento, ya casi 5 meses de diferencia, sirven para argumentar
falta del debido proceso. Así es. Los elementos en realidad tienen que ser concurrentes, que tengan una pena más de 4 años, que hayan elementos de convicción, que haya peligro de fuga, y un tema importante, que el procesado pueda obstaculizar las investigaciones. No sé si habrá probado de repente que desde la posición de expresidente pudiera obstaculizar investigaciones, no lo creo, la verdad, espero creer que no. Y por ahí he escuchado, no sé si estará en lo que ha considerado el fiscal, un tema de que podría pedir un asilo político, por ejemplo. Bueno, sus abogados hoy día han declarado que no. Han dicho que no. Pero no sé si la palabra del abogado que defiende... Ni del abogado, ni de la señora Heredia, ni del señor Humala, que decían, por ejemplo, no ha habido aportes, y hoy día no sé si han notado la declaración del señor Humala, decía, los aportes son legales, repetía el tema. Entonces, son contradicciones que lo verá el juez, pero para prisión preventiva es otra cosa. No olvidemos que el fiscal Atoche tiene este caso hace más de 3 años. Él comenzó con el tema de los aportes fantasmas al partido. Dentro de esos procesos yo fui citado por el fiscal y yo vi una cantidad importantísima de información ahí que eventualmente ameritaba que él formule algún tipo de acusación. Después incorporó el tema de la agenda y siguió investigando. Posteriormente incorporó el tema de Barata vía Odebrecht y último minuto incorpora OAS y sigue investigando y no acusa. Honestamente yo no creo que eso le haga nada bien a la política y la democracia peruana. Tratándose de un expresidente, tenemos otro fugado y tenemos uno encarcelado. Entonces realmente la situación se convierte políticamente hablando en una crisis. Ahora, el señor Ollantumal en sus declaraciones, luego de haber hablado con sus abogados, dice que no se dejen presionar los jueces, ¿no? Pero claro, teniendo a un expresidente ya en los Estados Unidos y todos aquí atolondrados tratando de presentar los papeles ante la Cancillería, la embajada, y sigue allá jugando billar, ¿no es cierto? Obviamente, ahí el juez va a decir... Y bailando, claro, va a decir, ¿qué hago, no? Y de repente ahí, como estamos conversando, podría haber un cambio, ¿ya? No te detengo, pero no te voy a dejar salir del país. Verónica, eso es lo razonable. Si la situación procesal, como te decía, hay cada vez más y más pruebas que complican la situación, es razonable pensar, cualquier ciudadano podría considerar fugar. Ese es uno de los argumentos, de hecho, del fiscal, ¿no es cierto? Ante las contundentes pruebas, que asegura tener el fiscal, de que han cometido estos delitos, Ollantumal y Nadine Heredia, es por eso que existe, es altamente probable que quieran fugarse del país, y ese es su principal sustento. Ha dicho el abogado que van a evaluar si es que mañana va a asistir Ollantumal y Nadine Heredia a la audiencia. Ojo. Porque me imagino que si confirmara el pedido del fiscal en el sentido de los 18 meses de prisión preventiva, pasarían a la clandestinidad. Pero entiendo que eso es lo que... Ni siquiera hay el plazo de ley para una citación a la audiencia. El detalle del proceso no lo conozco, se ha dicho eso, que tampoco sería un tema... Hay un hecho que se está quedando en el aire, y tú afirmaste, Verónica, de que lo de Barata solamente se caía el caso de Humala. Sí. No se caen todos. Ah, bueno, eso lo dijo el Ministerio Público cuando aquí estábamos en vivo discutiendo el tema. Lo que ha dicho el Ministerio Público es que la colaboración de ministerio y ministerio continúa. Sí. Pero subsiste que ya no va a dar ninguna declaración ni verificar ninguna declaración Barata. Eso no lo han dejado sin efecto. O sea, ese es el problema, te lo firmo. Bueno, tú nunca me crees. No, lo que pasa es que estuvimos acá justo revisando el Twitter y pensábamos que eso había sucedido y el Ministerio Público mandó una aclaración sobre eso. El tema es que nadie sabe exactamente qué cosa está... Subsiste el convenio. Sí, solo por lavado de activos. Así es. Lo que dijo el Ministerio Público es que subsiste el convenio entre la Fiscalía Peruana y la brasilera. Pero la resolución del Poder Judicial brasileño sacando a Barata de toda delación en relación al Perú, subsiste. O sea, nadie lo puede obligar a dar ninguna... Y él es el único que tiene delaciones reales en el caso de la corrupción en el Perú. Vamos a escuchar declaraciones de algunos congresistas sobre este pedido de prisión preventiva. Ha declarado Mauricio Mulder, Marisa Aglave y también la vicepresidenta, la señora Arauz. Como país, sin duda, eso revela una circunstancia de mucha preocupación, pero al mismo tiempo de cómo en nuestro país, tarde o temprano, la impunidad no está ya
manifestándose. O sea, tarde o temprano se están pagando las consecuencias de los actos delictivos que puedan cometer los presidentes. Y si alguien de afuera diría, ¿cómo es posible que el Perú tenga 3 presidentes en esa situación? Hay que decirles, bueno, pues porque la democracia funciona cuando esos presidentes están cometiendo delitos y por lo tanto se les sanciona, a diferencia de otros países. Entiendo que en el país tenemos una tradición de impunidad y de pretensión de escapar la justicia y que por tanto se pueden aplicar las prisiones preventivas precisamente para evitar que esto ocurra. A mí lo que me preocupa es que vemos mucha atención y me parece bien en un caso, pero hay un riesgo con la información que nos vino desde Brasil que pudiera suspenderse la colaboración del señor Barata y del señor Odebrecht en otros casos, como por ejemplo la aparición de la palabra AG o la palabra Keiko en unas comunicaciones, digamos, formales de la oficina de coimas, digamos, de Odebrecht, y que eso pareciera no generar mayor interés de parte de la Fiscalía peruana, ¿no? Sería interesante. Entiendo que es un pedido del fiscal, debe tener algún indicio para hacerlo, no sé, y creo que hay audiencia con el juez y el juez dictaminará. No podemos intervenir en esas decisiones que son del ámbito judicial y ni como legislativo ni como ejecutivo, así que esas son decisiones aparte y bueno, todos los funcionarios públicos estamos sometidos a al análisis jurídico que siempre debe haber, ¿no? O sea, ahí tiene que rendirse cuentas. Como imagen el país, un expresidente preso, un expresidente buscado. Es doloroso, ¿no? Pero lamentablemente hemos visto pues que en el caso en particular ha habido estas delaciones premiadas donde se manifiesta claramente que ha habido entrega de dineros, ¿no? Por eso creo que tiene que someterse a las investigaciones del caso, ¿no? ¿Califica alguna de esas intervenciones de presión política al Poder Judicial? ¿Les parece a ustedes? No, además han dicho debe haber, o sea, ninguno de ellos tenía detalles siquiera de lo que estaba argumentando el fiscal, y es correcto, o sea, es una decisión del Ministerio Público, parte del Poder Judicial, absolutamente independiente, sin coordinación, sin informar siquiera al Parlamento. O sea, decir que hay presión política yo creo que es descartado totalmente, tomando en cuenta además de que el actual presidente de la República de alguna manera pues tiene muy buenas relaciones con el expresidente Ollanta. O sea, no estamos hablando quizás, podría darse pie si hubiera ganado Keiko Fujimori, podría argumentarse, ¿no? Algo así, pero siendo casi su socio, su amigo, su colaborador, recuérdate todos los almuerzos juntos en Palacio, en la casa de Humala, etcétera, no tiene la verdad que ningún sentido esa acusación. Pero la presión política no solo podría provenir del Ejecutivo, ¿no? Que es más o menos la figura que usted está desarrollando. Lo que pasa es que una cosa es la presión mediática, lo que la población entienda, porque explicar a la población que habiendo pruebas no se condene a alguien es difícil. Claro. O sea, es un tema técnico, es un tema que requiere casi hacer docencia en medio de comunicación. Ni siquiera lo acuses, perdón, o sea, tú estás saltando, ni siquiera lo han acusado. No, pero estamos hablando en general porque hay muchos, no solamente esos casos, a la gente, pues, ahí hay pruebas, entonces que te condenen, entonces ya no hay proceso, ya no hay nada. No me refiero al caso de Ollanta Humala. Hay muchos casos en noticias donde hay, yo qué sé, una persona atropella a otra y estaba tomado a la cárcel, punto. O sea, no hay más. Son temas difíciles, son temas delicados, pero hay que hacerlo bien. Ollanta Humala en su momento me atacó, me insultaban y todo, pero no por eso no puede caer en lo mismo, ¿no? Eso es un tema de derechos, hay debido proceso, hay presunción Mario, de inocencia. Por tu pregunta, ¿tú crees que existe alguna organización en el Perú que tenga capacidad de presionar? Organización política, quiero decir. ¿Presionar? ¿A quién puede presionar? ¿Al Poder Judicial, al Ministerio Público? ¿Alguien le va a hacer caso? ¿Tú crees que alguno de los partidos políticos representados en el Congreso del día de hoy tiene el peso suficiente como para cuestionar, acorralar a la Corte Suprema, al presidente? Imposible. No. O sea, honestamente yo creo que esas épocas ya pasaron. O sea, las épocas donde mandaban con el garrote ya pasaron. O sea, que usted lo diga, digamos, habiendo sido parte del gobierno de Ollanta Humala, podría ser como... Que le atribuyan eso al partido. Pero que lo diga el señor Juan José Díaz Dios. Es más, le agradecemos que esté aquí. Porque en el Twitter hay un tremendo debate post-tweets del doctor César Nakazaki,
¿no es cierto? Quienes son simpatizantes del fujimorismo no entienden por qué el doctor Nakazaki ha dicho esto. Por ejemplo, uno de los tweets que él ha dicho, fundamento de peligro procesal es el que justifica prisión preventiva. Y Marta Chávez le pregunta, ¿y acaso no es peligro procesal haber negado propiedad y autoría de las agendas y haber intentado falsear la pericia grafotécnica? Y el doctor Nakazaki ya en otros tweets ha informado que esto de la negación de las agendas han sido antes de que se les dictara comparecencia. No, entonces, si después de que se dictara comparecencia a estas dos personas, ¿no es cierto? Después ha existido sobre algún intento de querer fugar, entonces pero, ahí sí, ¿no? Entonces ha desatado un debate ahí, pero tremendo. Ahí discrepo un poquito el maestro Nakazaki en el sentido que tienen que ser los requisitos concurrentes. Y cuando se habla de que mintió en las agendas y negó o quiso falsear cuando le hicieron el peritaje y quiso modificar su letra, ¿te acuerdas que les mencionaba el tema de obstaculizar las investigaciones? Sí, claro. Entonces, yo creo que sí ha obstaculizado las investigaciones, yo creo que sí hay elementos de convicción más que suficientes. Son más de 4 años de la pena que estaría afrontando Ollantumala. Falta, porque tienen que ser todos. Faltaría el tema de peligro de fuga. Por lo menos no lo he visto. No conozco lo que ha dicho el fiscal. El fiscal tendría que... Sí, yo me imagino que el fiscal ha probablemente sí. Probablemente sí. Si lo ha hecho y lo prueba y lo demuestra, ¿correspondería la prisión preventiva? Sí. De lo que conozco me parece que no. Los tweets que está mencionando, eso sí, pretenden constituirse en presión política. Ahora, ¿cuál es su tweet? No, pero es libertad de expresión. De Marta Chávez. Igual. Es lo que estamos diciendo nosotros, por ejemplo. No, pero si ahorita están diciendo que nosotros estamos defendiendo a Nadine Urella, que debería contratarnos. Es que es peligroso. Incluido al doctor Juan José Díaz Díaz. Es peligroso lo que están haciendo, porque de ahí van a saltar a otros actores políticos. Claro. O sea, ahorita, inmediatamente, si tuviera alguien que lo defienda al señor Humala, estarían hablando de lo mismo le va a ocurrir a la señora Fujimori por los aportes fantasmas de lavado de activos del señor... Déjame hablar un ratito. Sí, claro. Los aportes de lavado de activos del señor Ramírez. Entonces, ¿y dónde va a parar esto? O sea, ¿vamos a entrar en esta vorágine de agresión permanente o vamos a tratar de tener un poder judicial que nos garantice a todos tener un Estado de Derecho que proteja al ciudadano? Entonces, no sé, o nos vamos a la guerra total, entonces, a la bruta. Confiamos, digamos, en lo que decida mañana el juez, ¿no es cierto? Hay que respetar lo que diga el juez. O sea, diga lo que diga, hay que respetar, hay que fortalecer el perjudicial. Discrepo con Daniel. O sea, tampoco se trata de que no opinemos. O sea, las personas, Marta Chávez... No, yo no digo que no opine. O sea, imagínate que yo empiece una campaña que ahorita que le pidan también prisión preventiva a la señora Keiko, porque ha hecho exactamente lo mismo, que ha hecho, está igualmente mencionada por el señor Odebrecht y también ha recibido dinero. Mira, entonces eso es... Entonces, ¿qué vamos a quedarnos en ese plan? No, pero o sea, el país está cayendo. No sé. No, pero aunque no saltara a otros casos, el hecho de que no se cumpla con el debido proceso en un caso ya es preocupante. Por eso, ¿no? Yo creo que hay que esperar, como dices tú, el día de mañana o el día que se ocurra, a las 10. Ocurra la audiencia y veremos sobre qué terreno estamos parados. Sí, bueno, algunas de las cosas que se puede leer a grosso modo del pedido del fiscal es que la procesada Heredia, porque sustenta supuestamente por qué se ha variado la comparecencia a prisión preventiva en los dos casos, ¿no? Y dice, en el caso de la señora Heredia Alarcón, con fecha 9 de mayo, ella comunicó a este despacho fiscal su decisión de renunciar al prenotado cargo en la FAO. No resulta menos cierto, dice, de que, y eso lo pone en mayúsculas, ha puesto en evidencia la latente posibilidad de poder desarraigarse en cualquier momento del lugar donde ejerce su residencia en este país sin ningún tipo de control, jurisdicción, incluso sin exponer razones ni nuevo domicilio. ¿Qué dice? Son algunas de las cosas que mañana tendrá que evaluar el juez Concepción Carguancho. Esperemos entonces hasta mañana para ver qué ocurre con este asunto. Tenemos otros pendientes, pero primero vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, vamos con el siguiente tema, que en realidad era el primero, pero bueno, nos ganó la información. Y es esta esperada reunión entre el presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La reunión fue larguita. ¿Tú pensabas que iba a ser menos? Yo pensaba que iba a ser menos, sí, la verdad. Yo también, pero fue 2 horas 15 minutos.
O sea que sí han tenido tiempo, parece, de conversar bastante, de exponer ideas. Llegó la señora Fujimori con quien iba a ser su vicepresidente de la República y estaba... Era lo razonable, era digamos eso lo coordinado, ¿no? El segundo de a bordo, pero digamos, había de todas maneras expectativa por saber de qué se trataba. Y por supuesto el presidente Kuczynski llevaba a su vicepresidente, el señor Vizcarra, a pesar de la tensión que ha tenido poquito, ¿no? con el Congreso y singularmente con la mayoría del Congreso a propósito del caso Chinchero. Pero digamos, estos compañeros de reunión han sido coordinados, ¿no? Ah, no, yo me imagino. ¿No? ¿A quién vas a llevar tú? Ya dice, ok, mi candidato a la vicepresidencia, yo... mi vicepresidente de la República. Bueno, en general se ha notado una atmósfera, digamos, menos tensa que la de la pasada, ¿no? Sobre todo a la salida. Sí, totalmente. Han podido conversar, digamos, informar. La señora Fujimori repetía a cada rato, si usted tiene a bien, señor presidente, ¿no? Sí, como claro. Diciendo, bueno, dependerá de usted. Yo le he expuesto acá las propuestas y ya verá usted si lo crea bien, llevarlo a la Corte Nacional o presentar la documentación que corresponda ante el Congreso de la República. Pero bueno, mejor escuchemos lo que dijeron a la salida. Se le ha planteado al presidente de la República y tendrá él a bien considerar aquellas propuestas y llevarlas o no al acuerdo nacional. Por ejemplo, la importancia de la creación de la Procuraduría General de la República. Para crear esa institución se necesitan 87 votos. No solamente son suficientes los votos de Fuerza Popular. Asimismo, hemos hablado del fortalecimiento de la ley de Contraloría. Esta semana, sobre todo, en la que se está evaluando a un candidato a Contralor. El presidente de la República planteó también la importancia de una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, iniciativa que le hemos transmitido que se va a respaldar y estaremos atentos, Fuerza Popular, en el Congreso de la República. Asimismo, le hemos dicho, si es que él la tiene a bien... Señora Fujimori, bienvenida a Palacio, que usted conoce bien, y hemos tenido una larga conversación sobre los temas que ella ha mencionado, la lucha contra la corrupción, la mejora de los sistemas judiciales, la mejora de la Contraloría, la mejora de los órganos de supervisión, y también hemos hablado bastante de la economía. Estoy absolutamente seguro que el Perú, con un buen diálogo entre sus principales fuerzas políticas, tiene todo lo que necesitamos para salir de este ralentamiento económico que es tan costoso, y a mí me da mucho optimismo el tono de esta reunión que hemos tenido, que estoy seguro tendrá frutos en el no muy distante futuro. Muchas gracias. Muy bien. Hay fotos, ¿no? Sí, las ha tuiteado el propio presidente de la República, que estaba muy entusiasmado. En El Comercio puso una imagen con audio de la entrada de Keiko Fujimori, está subiendo, ¿no?, las escaleras a Palacio de Gobierno, y cuando entra, no pasa la puerta, el presidente se apura y le dice, me ganaste, quería recibirte en la puerta. Como que todos tranquilos, muy contentos, ¿no? Parece que ha sido así la reunión. Bueno, a ver, tenemos acá algunas fotografías que el propio presidente, decía yo, ha tuiteado con algunos comentarios. Siempre con optimismo y buen diálogo, poniendo por delante nuestro país. Otro tuit del presidente: promover más trabajo con proyectos grandes y pequeños hará que el país tenga una economía más fuerte. Continuar la lucha contra la corrupción, mantener la presencia de los ministros en el proceso de la reconstrucción con cambios. Esa es una propuesta de Keiko Fujimori. Acá otra de las fotografías: reunión muy positiva con puntos de vista claros de los dos lados. Y vemos a todos muy sonrientes, ¿no? Sobre todo Klimper y Keiko son los que más se acercan a una sonrisa, digamos, en la fotografía. Se está riendo el presidente, se está riendo. Bueno, pero eso es más frecuente, ¿no? Ah, claro, con el humor inglés del presidente, que ya... Sí, pues. A ver, bueno, también ha tuiteado algunas cosas, le habla a Keiko Fujimori a través del Twitter, le dice, ¿será usted...? Ah, no, ese fue el anterior. Sí. Muy bien. Entonces, estas son algunas de las imágenes tuiteadas por el propio presidente de la República.
no sé, dio la impresión que dicen ustedes que esta es la primera de otras reuniones. ¿Qué dice el expresidente del Congreso, Daniel Bogotá? Yo sí, la verdad que más preocupado ahora que lo que estaba antes de la reunión. Así. Oír hablar al presidente de la República decir de que las conversaciones con las fuerzas políticas van a resolver los problemas, significa que está completamente en la luna de lo que ocurre en el país. O sea, no tiene, si no se da cuenta de que la economía no depende de lo que digan o los ruidos políticos que hay en el país, o que los agentes políticos van a resolver los problemas económicos, o resolver los problemas de seguridad, o resolver los problemas que existen en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Procuraduría. Estamos hablando dos idiomas completamente distintos. Otro de los problemas, que ahí hay un byte que está en uno de los tweets de Keiko Fujimori, que va a lo mismo, que la causa del enfriamiento de la economía es la corrupción. La corrupción. Eso no es cierto, es parte de. El enfriamiento de la economía viene desde el gobierno de Ollanta Humala, desde hace más de un año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Siempre se habló de la recuperación de la economía porque todos sabíamos que la economía venía maltratada por el gobierno de Humala. Y no ha habido absolutamente nada de eso, la economía se sigue cayendo. Pero si tú piensas de que es por la bajato y no tienes la capacidad de darte cuenta de ver el panorama completo de dónde viene la crisis de la economía en el país, y el otro está pensando de que conversando con fuerzas políticas, o qué cosa cree, que está bien, es julio, y esto es un circo, o que piensan que el acuerdo nacional, una institución absolutamente inútil, que no sirve absolutamente para nada, no tiene ninguna capacidad de decisión de nada, ¿va a resolver los problemas? O sea, están tratando a la gente, disculpen la expresión, como si todo el pueblo fuera idiota. O sea, los problemas los va a llevar el acuerdo nacional. ¿Y qué cosa va a hacer el acuerdo nacional si no tiene ninguna capacidad de decisión? Yo honestamente, mejor no hubieran salido. Honestamente, mejor no hubieran salido. Pero esa propuesta del presidente, del acuerdo nacional. Sí. O sea, creo no que cree tiene ningún efecto el acuerdo nacional. Por eso le digo nacional. yo, para precisar. Entonces usted dice que el presidente de la República nos está tratando así, como no supiéramos. Como si fuéramos unos idiotas. Porque la señora Fujimori no se ha casado, digamos, con la propuesta de llevar esto al acuerdo nacional. Ha dicho que lleve o no al acuerdo nacional. Ella me parece que se ha focalizado más en lo que conversan entre el presidente y ella misma, ¿no? Yo creo que una precisión, ¿no? Me parece claro que Fuerza Popular no estaba de acuerdo con llevar este tema al acuerdo nacional. Coincidiendo con lo que dijo Daniel, claro. Yo también en alguna oportunidad estuve en una mesa del acuerdo nacional en Palacio de Gobierno, convocada por Ollanta Humala en el premierato de Ana Jara, y es una pérdida de tiempo. Realmente, y sería una oportunidad valiosa que como país se iría a la borda si es que tenemos a un presidente de la República con ideas claras, que pone sobre la mesa las medidas económicas para reflotar, redundando nuestra economía. Y la presidenta del partido de oposición, que tiene mayoría en el Congreso, también está de acuerdo. Claro. Esas medidas para rescatar nuestra economía, para que regrese el empleo, para que el crecimiento del país vuelva a tener la velocidad que tenía antes, se podría hacer de inmediato. Te doy un ejemplo. Pero ¿qué pasaría? Déjame acabar, por favor. ¿Qué pasaría si estas medidas claves en las cuales los líderes políticos más importantes están de acuerdo, las pasamos al acuerdo nacional? Para que lo debatan partidos que no tienen ni un parlamentario en el Congreso, que nunca se ponen de acuerdo. El tema es mucho más grave. El tema es mucho más grave porque nos han hablado de que la Bajato paralizado. En algún momento se habló de la necesidad de encontrar una forma de que las obras de Odebrecht o de las otras no se paralicen. Ahí tenía que tener los pantalones suficientes del gobierno, de poner los controles necesarios que continúen las obras. No se hizo, se perdió. Pero o sea, está hablando que Lavallato sí ha intervenido de alguna manera. Por supuesto, el gasoducto, por ejemplo. No, pero la crisis viene desde mucho antes. Por supuesto. Ya. Ahora, ya se me fue. Se me fue. Bueno, pero por ejemplo, la propuesta de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que puede tener un impacto también a la larga en la economía, porque un sistema judicial mejor articulado y más justo, valga la redundancia, impacta en todo. La corrupción del Poder Judicial. Si lo propone el Ejecutivo y anuncia su aquiescencia, digamos, el fujimorismo es una buena cosa. No veo cómo eso no puede ser positivo. He dicho, en el tema me parece que es una propuesta del fujimorismo, por más allá de quién sea. Sí. ¿Okay? Hay un momento en que Keiko dice, señor presidente, en el tema económico,
Ha sido la bandera, el discurso que constantemente el gobierno repite. Mándenos usted sus propuestas y el Congreso va a respaldarlas. Entonces, ¿tú te imaginas que esas propuestas, en lugar de mandarlas al Congreso, las manda al Acuerdo Nacional? No creo que eso mira, yo lo que quería decir en antes era el tema de la línea 2 del metro, que está al margen de los OAS y está al margen de todo. Está paralizada hace un año. Paralizada. Y no hay una acción. El presupuesto de este año se ha ejecutado 24% en los proyectos de inversión. Estamos a medio año. Ese es el avance. Entonces, no es un tema de que la economía se está enfriando por sí. Se está enfriando porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Así es. O sea, no se está haciendo con las herramientas que se tienen. O sea, hay dinero que se tiene que invertir y no se está invirtiendo. Entonces, el problema es de otra naturaleza. El problema es de gestión. Y creo yo que ahí hay un problema de que no entienden que el gabinete no es un directorio de una empresa privada. Así es. O sea, no estamos hablando que tú no puedes, como lo que pasó a lo de Chincheros. Yo creo que pensando bien, lo de Chincheros así, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con mis tuberías, soy hermano, arreglemos papaya. No es así. O sea, la gestión pública requiere otro tipo de análisis, otro tipo de herramientas. Formas. Y ahí es, creo yo, que no se quieren dar cuenta, no tienen la capacidad de darse cuenta, no sé qué pasa. Y a eso el diálogo no contribuye en ningún sentido, es lo que está diciendo. Claro, porque es el porque es el Ejecutivo que no se entiende consigo mismo lo que está diciendo. Yo creo que en algo se puede ayudar. En algo, bueno. Para que aterrice. ¿Está buena la traducción o no? En algo se puede ayudar el diálogo. Yo creo que el presidente, o sea, hay demasiados antes y eso es evidente también. Con todo derecho probablemente. Pero el presidente tiene muchas personas que creo que le repiten, lo asustan, lo quieren vacar, mira, te están bajando ministros sin razón, no te están dejando gobernar. Y ahí sí una pequeña discrepancia nuevamente. Ese ruido, esa atmósfera, que francamente no es tan real. Hablábamos con Daniel antes de empezar la entrevista en el Congreso pasado. Ahí sí que había enfrentamientos en el Parlamento. Ahora francamente no hay nada de eso. El mismo Cheput ha confirmado. Te van a votar de tu partido. Todo, no, me refiero al Congreso. No, todo lo que manda, es que si la verdad, todo lo que manda el Ejecutivo para que sea aprobado en el Congreso, se aprueba. Por esa oposición supuestamente obstruccionista. Y en lo que iba es repetir, hay un enfrentamiento de poderes, repetir, no se deja gobernar el presidente, por supuesto que asusta a los inversionistas. Yo no soy economista, pero he escuchado bastantes expertos que saben mucho más que yo en ese tema, que señalan que es uno de los factores sumados a falta de decisión, a un pésimo manejo de la economía por parte del ministro que ya se fue, que no ha sido necesariamente uno de los mejores, que efectivamente están generando este tema que a los ciudadanos que nos están viendo en televisión se traduce en menos empleo. Y eso es un tema en precios que probablemente empiezan a subir. Y eso tenemos que pararlo ya, por lo menos con el diálogo, con esa fotografía sonriendo, aunque parezca un poco superfluo, es un mensaje potente para los inversionistas. Y luego de aquí más adelante espero que el presidente de la República, estos miedos que tengan, se rompan de una vez por todas y de aquí en adelante, como se decía, vengan más comunicación, ¿no? O sea, Keiko, de repente hasta se hablan directamente, ojalá que hayan intercambiado número de teléfono. Hay un teléfono rojo de que han estado hablando. Su WhatsApp por favor, hay un proyecto importante para el país. ¿Tú crees que si el presidente dice, este proyecto es importante para el país, para la economía, para la seguridad ciudadana, para los hospitales en el país, no lo va a aprobar el Congreso? Es imposible. Lo más importante en este momento es el desempleo. De acuerdo. ¿Okay? Se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo de enero a la fecha. Entonces probablemente tu partido puede presentar un proyecto para entregarles una subvención tipo pensión 65, desempleado, toma tu platita. Porque a la larga eso es lo que va a continuar y se va a seguir incrementando y se va a seguir incrementando. ¿Sabes que no tenemos iniciativa de gasto? Que incluso ese proyecto que estás comentando tendría que ser, incluso asumiendo que estamos de acuerdo con este proyecto, tiene que ser coordinado con el Ejecutivo. Pero a lo que voy, no es verdad que si el Ejecutivo se le ocurre una idea, una medida para cambiar el país, para mejorar el país, el Congreso lo va a obstaculizar. Las personas que repitan eso no se dan cuenta el boomerang en contra de nuestra propia gente. Gracias a Dios estamos en democracia, estamos aprendiendo una regla de oro. No necesariamente el presidente de la República tiene que tener mayoría en el Congreso. Que haya alguien que te diga no lo estás haciendo bien en esto, corrige, es bueno. No es mejor un amigo que te diga la verdad a alguien que te diga... Sería bueno que digan algo de vez en cuando. Yo no he oído nada en un año. Perdóname, Keiko Fujimori no ha dicho una sola palabra ni una propuesta en el año que ya vamos a cumplir ahora en julio. No hay una sola propuesta de Fuerza Popular ni dentro ni fuera del Congreso. Creo que no has estado atento a lo que he hecho. Bastante atento estaba. A ver, la Procuraduría General puede o no estar de acuerdo,
la ley para fortalecer la Contraloría, reforma del Consejo, es que tú me has dicho, no hay propuesta. Estas propuestas, estoy un poquito más informado que tú en todo caso, se han planteado en el Congreso también. Pero, ¿y por qué no las han aprobado si son mayoría absoluta? Se están planteadas, pero no es toda la solución. Ni ustedes están convencidos. Pero perdóname, ¿quién gobierna? ¿El Congreso o PPK? Gobierna el presidente y asoció el mensaje Keiko. Bueno. Si usted, señor presidente, está de acuerdo, estas medidas serán una realidad. O sea, tampoco olvidemos el resultado de las elecciones, ¿no? O sea, se ha roto un hielo. Ese es el elemento más importante de la reunión. Gracias, ¿no? Señor. Y eso que no hemos conversado antes. Carita feliz. Acá. Una carita feliz. Se lee la mente. Se lee la mente. No, o sea, eso es un hecho, ¿no es cierto? Mira, hemos tenido al señor Vizcarra ahí, también contento. Luego lo que ha sucedido. Y comunicación directa, espero, ¿no? De aquí en adelante espero, y además que puedan. Durado más de 2 horas, eso tiene que tener algún mensaje. Y otra de las cosas que dijo Keiko Fujimori es que todo este problema de Lavallato, la Contraloría, también trae, no prende las alarmas a los inversionistas porque y ahora toda la reglamentación, si ahora tenemos así de papeles que cumplir para poder hacer algo con todo lo que ha pasado, va a ser el doble o el triple. Entonces, más sospechas, y que vean al presidente de la República y al líder de la oposición que tiene el Congreso, ¿no es cierto?, juntos, es como que bueno, a ver, vamos a ver y a qué acuerdos llegan, por lo menos vamos a ver. Verónica, ¿te acuerdas? Tú has hablado de los trámites. La norma que se dio en agosto del año pasado, que todos festejamos, aplaudimos. Todos, mucha gente, ¿ah? Todos, mucha gente. La norma de reducción de trámites en general. Por eso, todos, mucha gente será. No se aplica ninguna. Ninguna está reglamentada y ninguna se aplica. Un año después. Entonces, si tiene las ideas, pero no las puedes llevar adelante, estamos fregados. No sirve de nada que se haya reunido. ¿Cree usted Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski? Que no sirve de nada. Ha servido para que Kenji nos siga aplastando a Keiko. Ese es el único objetivo de esta reunión. Tratar de recuperar el sitio que le está quitando su hermano. Es que él es fan del señor Kenji Fujimori. No, la única razón por la cual ella ha pedido esta reunión es porque la estaba aplanando Kenji. La iba a desaparecer del mapa. 2 semanas más y Keiko era historia. Bueno, esa puede ser la motivación para una de las partes a pedir la reunión, pero lo que se logra en ella puede ser algo que no estaba, digamos... Yo creo que si seguimos... La última palabra para cerrar el tema y la pausa. Si seguimos viendo estos eventos históricos, ¿no? Con un tema, con un apasionamiento político, yo creo que nos equivocamos. ¿Qué cosa pensaba Keiko, Pedro Pablo Kuczynski? Ellos y solamente ellos lo tienen en su cabeza, en sus corazones. Lo cierto y objetivamente hablando, esto es una buena noticia para el país. Para los inversionistas es un mensaje, para los congresistas es un mensaje, para los ministros, lo cual no significa, por supuesto, complicidad. Sí, si algún ministro, del Chavo del 8 también ha llegado. Permítame, si el ministro, es que por eso estamos hablando... Sí, también ha llegado. Es una buena noticia, el circo del Chavo del 8 también ha llegado. O sea, bueno, el circo de Rusia también. Claro, sí, es buena noticia para quien vive un poco amargado de repente, un poco a lo Ramón de repente quiere ir a... Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con las noticias sobre el candidato a Contralor Nelson Schack, que hoy día visitó el Congreso. Muy bien, el candidato a Contralor propuesto por el Ejecutivo, Nelson Schack, fue al Congreso y se reunió con representantes de 2 bancadas, la de Alianza para el Progreso y la de el APRA. Parece que con Acción Popular también ha pedido una reunión. Mañana la Comisión Permanente se reúne para conformar un grupo que evalúe la propuesta del Ejecutivo, es decir, la propuesta del señor Schack. Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Bruce sobre este grupo de trabajo. Se ha acordado citar para una sesión de la Comisión Permanente el día de mañana a las 3:30. Esta comisión formará un grupo de trabajo integrado por un representante de cada una de las bancadas que se encargará de analizar todo el aspecto documentario del nombramiento del nuevo Contralor, es decir, el currículum del candidato, verificar todos sus antecedentes, si tuviera denuncias o no las tuviera, y tiene plazo de una semana para hacerlo. Ellos presentarían su informe el próximo martes y habría una nueva sesión de la Comisión Permanente el día miércoles, en horas de la mañana, para que la Comisión Permanente reciba al candidato al cargo de Contralor en una audiencia pública, luego de lo cual se tomaría una decisión.
Fortalecer la Contraloría también se dijo hoy, luego de la reunión. De varios órganos de control habló. Sí. Pero bueno, ya estamos en este tema, en la Contraloría y el candidato a Contralor específicamente. Ahora, si no hay un cambio, digo, yo no sé, sobre el trabajo de la Contraloría y sus funcionarios al interior del país, la verdad es que sea el señor Shah, que sea el señor Abu Ghattas, o que sea quien sea, va a dar francamente igual. O sea, vamos a ver en las grandes cosas, ¿no? En los grandes proyectos. Pero en esa corrupción del día a día, que esa que nos corrompe cada día, ¿no es cierto? Eso no va a parar nunca. No sé. Pero a ver, ¿qué dicen nuestros invitados sobre el candidato? A ver, antes de repente el tema, tú me dices, antes de la persona es importante un poco el sistema. La institución, sí. Tenemos nosotros en el país algo que sí quisimos cambiar en el Congreso pasado, incluso en esta reunión, en el diálogo con Ana Jara, se lo pedí, a ver si nos podíamos poner de acuerdo. En el Perú, las personas que trabajan en los órganos de control interno en las municipalidades, más allá de los jefes, dependen del alcalde al cual van a controlar. O sea, tienes al gato de despensero. Por eso es cuando nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que este acto de corrupción nunca haya salido a la luz? Porque el mismo alcalde pone a la persona que lo contrata, que lo va a controlar, que lo va a auditar. En el tema del Contralor sucede algo más o menos parecido. Olvidémonos que es PPK, olvidémonos que es este señor Nelson. La persona a la cual su gobierno va a ser sometido a control, esa persona sugiere el nombre a ser Contralor. Claro. Eso lo dice la ley. Lo dice la Constitución. La Constitución y luego el Congreso lo plantea. Esto se corrige un poco cuando los plazos del Contralor son de 7 años. Entonces, ¿cuál es la lógica? Pasa si de un gobierno a otro, claro. Lo elige, va a controlar unos años al siguiente. Pero creo que este es un tema en agenda pendiente en todo caso, que de repente en otra oportunidad se puede tocar. Sí me parece importante que este candidato que ha planteado el Ejecutivo sea sometido ahora sí a una evaluación. Recordemos que muchas de las acusaciones al excontralor Alarcón se pudieron haber debatido si es que el Congreso pasado, que cuando estaba presidiendo congresista Iberico, hubiera recogido el pedido en ese momento de Fuerza Popular de generar una comisión evaluadora, que se denegó. Eso ha generado todo esto. Yo espero que esta persona sea efectivamente, escucho buenos comentarios. Hay algunos temas que han generado en redes sociales, como que habría una investigación pendiente en el Poder Judicial que tendría esta persona. No tengo mayor elemento preciso si es verdad o no, pero sí me gustaría que el Congreso se tome en serio su trabajo, lo evalúe, y si es la persona no solamente técnicamente adecuada, sino con liderazgo para hacer esta reforma dentro de la Contraloría, porque acordémonos que es una entidad independiente, es una entidad autónoma. Contralor, si quisiera, podría hacer una reforma tal que tendríamos pues un sistema de control que realmente está a la altura, ¿no? Yo creo que el problema de la Contraloría es un problema que no se va a solucionar sin un cambio constitucional. Nosotros necesitamos una Contraloría que tenga la capacidad suficiente de ejecutar lo que está haciendo, es decir, tener parte de las facultades que tiene el Ministerio Público para poder llevar a lo que es la función de un fiscal en Estados Unidos, lo que son el prosecutor en Estados Unidos, que él puede y tiene la fuerza para poder llevar adelante. Mientras no se haga eso, ahora, si no puedes hacer eso porque la Constitución es inamovible, lo que puedes hacer es crear juzgados especiales, fiscales especiales que trabajen de la mano del Contralor. Ahora, la problemática de la corrupción en el país, creo yo que amerita un poco más de respeto, ¿no? Tú tienes una selección y vas a contratar ¿a quién? ¿A Gareca o a Juan Pérez? Tú vas a buscar lo mejor, ¿no es cierto? Si estamos en una situación tan seria como estamos en la lucha contra la corrupción y pones a uno que todo el mérito que tiene de haber sido empleado del señor Zavala y del señor Kuczynski y que ha estudiado economía, y le vas a entregar el principal problema del país para que él diseñe, para que él arregle, no solo de economía, pues. Ya tampoco no hay que dejarle tanto la agenda. O sea, ¿no le parece un profesional capacitado para poder encabezar la Contraloría? ¿Tú crees que cualquier profesional puede tener la capacidad de enfrentar una problemática con la que estamos hablando? Por eso, digo yo no creo que sus cualidades profesionales, académicas, no son suficientes. ¿Cree usted? No, entonces contrata a cualquier profesor de la Universidad Católica, pues, o de la Universidad de Ingeniería, o de la universidad que quieras. Pero la única manera de tener experiencia en las funciones
de Contralor es haber trabajado antes en la Contraloría, porque si no, cualquier experiencia alternativa a esa de ahí o por lo es menos distinta. Haber trabajado en empresas de control, donde tú has tenido y tienes una experiencia en mecanismos, Pricewaterhouse o empresas de esa naturaleza. Pero tú traes a un sujeto que tiene no sé qué empleo público ha tenido una vez en su vida y de ahí lo pones de Contralor. O sea, eso lo estás poniendo para que no haga absolutamente nada, porque el pata va a estar más perdido de lo que está el día de hoy el señor presidente Kuczynski en el Palacio de Gobierno. Entonces se trata de poner a alguien para que no haga absolutamente nada en la Contraloría. Y esa es la impresión que tiene. Absolutamente, yo creo que es una falta de respeto. Es una deliberadamente colocado o propuesto para que no haga absolutamente nada. Yo lo que veo que títulos académicos puede tener, pero a mí sí me preocupa, y por eso le decía, esta cercanía, esta vinculación. Es verdad que ha trabajado directamente con Pedro Pablo Kuczynski, ha trabajado directamente con el señor Zavala. Entonces, sí, pues si este amigo que ha trabajado directamente en el pasado conmigo va a ser el quien me controla, esta independencia, esta autonomía que tanto se repetía en medios de comunicación, no me gusta, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Me hubiera sido precisamente por eso, coincido con lo que dijo Luis Salgado en su momento, que el presidente hubiera mandado una terna, ¿no? Y con esa terna hubiéramos tenido mayor posibilidad. Pero en fin, ¿no? Ya no está en nuestras manos, hay que estar vigilantes evidentemente como sociedad. Bueno, está en las manos del fujimorismo ahora, ¿no es cierto? Y sí, que lo hayan mencionado, me imagino yo que el presidente tiene que haber por lo menos hablado con Keiko Fujimori sobre este nombre, sobre este personaje. No sé si habrán hablado sobre el nombre, pero es cierto que el nombre ya lo presentaron antes de este diálogo. Entonces veo poco probable que el presidente pueda retirar el nombre o de la noche a la mañana de repente poner dos nombres más. Ya lo hizo, creo que fue un error. Creo que no al diálogo, sino solo mandar un nombre. Fue un error, pero... Una duda que no sé si ustedes podrán absolver. Siempre se habla de la terna en estos casos. Sí. ¿Eso es sencillamente una costumbre? Una tradición. Pero no está estipulado en la Constitución señala que propone y el Congreso propone, ¿no? A propuesta de él. Pero no dice una terna. Me parece que no. Me parece no. Es la propuesta a nombre, le envía el presidente de la República, que es aprobada por el Congreso, ¿no? En principio se estaría cumpliendo. Nombre y remueve el Congreso, ¿no? Pero para nombrar algo, suponen, ¿es cierto?, que tendría que... ¿De dónde elijo? Yo le llama la atención la idea de la terna, esencialmente es una tradición. Entre los tres amigos del presidente. Oye, no es la idea, ¿no? Por eso te decía que queda pendiente como por una posterior reforma. Más que si no vas a encontrar una persona con experiencia puntual, tienes que encontrar una persona con gestión pública y con gestión política, porque este tema de la Contraloría es un tema serísimo. O sea, estamos jugando estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta. Bien. Tenemos un último tema que no podemos dejar pasar sin... Un par de minutitos hemos pedido porque el tema lo amerita, y es que hoy día tendría que haberse presentado el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, a la Comisión de Descentralización del Congreso para, bueno, exponer cuáles son los permisos o no tenía permisos que otorgó la municipalidad a este bus de 2 pisos panorámico que se desbarrancó y en donde murieron muchas personas. Pero estuvo la señora teniente alcaldesa explicando, ¿no?, que no tiene ninguna responsabilidad, qué sé yo, lo que fuere, digo yo, la explicación técnica que sea, pero tendría que haber estado el alcalde. Yo creo que sí. Tendría que haber respondido, haberse compadecido de las familias que siguen llorando sus muertos, pero mandó a la teniente alcaldesa. Yo la verdad es que no le entiendo al alcalde, pero bueno, a ver, sus palabras por favor y reflexiones sobre San Cristóbal y lo que ha ocurrido hoy día en el Congreso. Bueno, yo honestamente ya no logro entender cómo es que se está manejando la ciudad, ¿no? Resulta que ahora no se requiere ningún tipo de licencia para tener ómnibus turísticos. O sea, para manejar un transporte público de pasajeros sí, pero un turístico que también lleva pasajeros no requiero, con lo cual... Es un permiso amplio. O sea, te doy permiso para servicio turístico y puedes ir si quieres al Cerro San Cristóbal o darte la vuelta aquí al canal. No. Tengo entendido que no existe ese permiso. Con detalle no, es abierto. Entonces... Es un permiso abierto. Ahí estamos viendo las consecuencias. Muy breve. Vivimos en un país de informalidad. Nos creemos que siendo el Pepe el Vivo sacamos provecho y nos estamos dando cuenta que esa informalidad está costando vidas. En el incendio está costando vidas, en estas familias pues, que han perdido seres queridos con este bus que ha caído. Yo sí creo que, salvo que el alcalde hubiera tenido un problema de salud muy serio, habría tenido que ir al Congreso, y si
considera que le hace falta alguna reforma legal, armas jurídicas para poder hacer cambios, plantearlo. Hoy era el momento. Lo que ya no podemos permitir es aceptar esto. Eso lo vemos a diario. Carros que para pasar una revisión técnica alquilan un extintor. O sea, esto es de todos los días y ya basta, ¿no? Yo creo que esto no es un tema que le corresponde, por supuesto, a la autoridad, pero que como peruanos, como conciencia... Le corresponde, pero no le corresponde, ¿eh? Le corresponde, pero no le corresponde. Definitivamente le corresponde. No, porque el MTC tiene parte de la facultad. También. Déjame acabar. Al alcalde y por eso dije autoridades. Sí. O sea, no solo uno. El alcalde que estaba citado... Cuando estábamos en el colegio, a esto se le decía, esto es un chongo. Esa era la palabra que se utilizaba. Muy bien. Bueno, muchas y con gracias. Esa reflexión profunda y sesuda, nos despedimos. Muy bien, nos vemos mañana en Portada. Buenas noches.